17:20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta noche maravillosa que nos permites estar aquí, Señor. Te agradezco por los que has podido traer esta noche, Señor. Te agradezco, Señor, también, y te pido por aquellos que no pudieron llegar en esta noche, Señor. Te pido que seas tú cubriéndolos con tu preciosa sangre donde quiera que estén y recordándoles cada una de las palabras que ellos han aprendido de ti, Señor. Ayúdalos, Señor, donde quiera que estén, Señor. También te pido para mis hermanos que están presentes, Señor, que sea tu poderoso Espíritu derramándose en cada uno de ellos, Señor. Que sea tu poderoso Espíritu, Señor, abriendo el entendimiento a cada uno de nosotros esta noche, Señor. Para que podamos entrar en esta palabra maravillosa que tiene poder. Esta palabra tuya, Señor, que tú nos has dejado, Señor, para que nosotros seamos guiados por ella, Señor. Gracias te doy, Señor, por este privilegio que me das esta noche de estar ante tu presencia, Señor. Ayúdame, Señor, que seas tú, Señor, en todo momento, Señor, tomando el control, Señor, de estos labios, de esta boca, Señor. Que cada palabra que salga de esta boca sea que venga de ti, Señor, por medio de ese Espíritu poderoso, de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, bendice a mis hermanos, Señor. Oh, mi Señor, quita todo estorbo, Señor, toda cosa que nos esté distrayendo, Señor, remuévela de una vez y para siempre en este momento de esta casa, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Tomamos asiento, mis hermanos. No pierdas la esperanza, se titula esta noche. No pierdas la esperanza, solo cree. Solo cree. Aquí acabamos de leer en Hechos 27:20 lo que le estaba sucediendo. En este capítulo estaba Pablo siendo llevado a Roma. Amén. Amén. Entonces se habían embarcado y los tomó una tormenta. Y ya tenían días que no aparecía ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, o sea, era una tempestad grande. Ya habían perdido toda esperanza, mis hermanos, de sobrevivir, los que iban en esa nave, ¿verdad? Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por tormentas o tempestades en nuestra vida personal, en las cuales pareciese que no hay ni sol ni estrellas? Nada nos ilumina, todo parece sombrío y nublado. Y en esas tempestades que no han sido nada pequeñas también, muchos pierden la esperanza y su fe muere. Amén. Amén. Y ya sin esperanza y con una fe muerta se les hace imposible de sobrevivir a esa tormenta, o sea que pierden toda esperanza. Y nuestras vidas, hermanos, se oscurecen y pensamos que es nuestro fin. Porque hemos caído, hemos sido derrumbados, sentimos que nuestro cimiento se mueve, o sea, la roca donde pisamos ha perdido, creemos nosotros que ha perdido su rigidez y que ahora nos parece que estamos en arenas movedizas. Y uno de los muchos pensamientos que llegan en ese momento a nuestra mente es que Dios nos ha abandonado. Es lo que nos sucede, hermanos. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que esa roca no se moverá. No se moverá. Esto es solo lo que tú sientes por tu desesperación del momento. En este viaje de Pablo, que fue su último viaje y que lo llevó a Roma, si leemos todo el capítulo de Hechos 27, nos vamos a enterar cómo es que empezó este viaje, que terminó en naufragar. O sea, terminaron ¿dónde? En naufragio al final. Pablo, como sabemos, apeló al César, por eso tuvo que tomar este viaje. Iba prisionero, hermanos. No crean que iba de viaje de placer o viaje de misionero como los otros 3 viajes misioneros que hizo. En este viaje iba prisionero Pablo para ser llevado enfrente del César. Estuvo esperando un tiempo antes de que lo embarcaran para ese viaje a Roma. En este capítulo 27 de Hechos, de una manera extraordinaria, el autor del libro de los Hechos, que es Lucas, nos hace una narración que se considera una de las mejores hechas de un viaje por mar en el mundo antiguo.
Usted si lee el capítulo 27, usted se va a entrar, es como si estuviera viendo una película, como lo narra de una manera extraordinaria Lucas, ¿verdad? Esta narración tan extraordinaria me hace ver cómo Dios siempre está obrando. Amén. Aun cuando nosotros pensamos que ya en este navegar en el mundo nos ha pescado una gran tormenta o una gran tempestad, como sucedió a estos hombres que no solo llevaban preso a Pablo, sino que llevaban varios presos y también cargamento de mercancías. O sea, que era un viaje de negocios también, aparte de que llevaban a estos presos a Roma. Llevaban granos, llevaban mercancía. ¿Cuántas veces nosotros no navegamos por el mundo queriendo alcanzar esto o aquello, llevando una carga extra en nuestro navegar? ¿Y a cuántos de nosotros no nos ha dicho el hombre de Dios, no te aventures en este viaje? Hablando del hombre de Dios, le estoy hablando del pastor o algún ministro. O no hagas esto o aquello, y no obedecemos porque no le creemos, sino que creemos a los supuestos expertos. A lo mejor nos invitaron a un negocio y creemos que esos que nos invitaron son unos expertos en el negocio que queremos emprender. Veamos el ejemplo en esta narración, en la cual, después de algunos días de haber emprendido este viaje, que desde el principio fue dificultoso, ya que empezaron a navegar despacio, dice ahí en los primeros versículos, empezaron a navegar despacio por el clima, ya que el clima no estaba bueno, así que estaban navegando despacio. Dice que a duras penas llegaron frente a Gnido, y así costeando frente a Salmón, llegaron a un puerto llamado Buen Puerto, algo así. ¿Quién lo puede leer? Es en el versículo como en el 7, en el 6, el 8. Y costeando con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Llegaron ahí dificultosamente, fíjense. Pero ¿qué sucedió? El varón de Dios, que era Pablo en ese momento, se levantó y les dijo ahí en el versículo 10. Amén. Diciéndoles, varones, ¿lo querías leer? Amén. Dice la palabra de Dios, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Amén. Amén. Se está advirtiendo, porque están en este puerto donde llegaron a duras penas, pero no querían quedarse allí. Aunque ya se acercaba el invierno, dice en el capítulo, y era difícil la navegación, ellos no querían estar ahí. ¿Por qué? Porque ese puerto no había diversiones como a ellos les gustaban, no había las cosas que a ellos les gustaban. Entonces, el centurión, que era el que llevaba a los presos, le dio más crédito al piloto y al patrón de la nave. Entonces les hizo caso más a ellos. Como les digo, como se acercaba el invierno y era incómodo este puerto para invernar, decidieron continuar su viaje sin escuchar el consejo del hombre de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos hecho lo mismo? No escuchamos al hombre de Dios y a veces ni a Dios mismo, que nos habla a través de su palabra, nos advierte que no hagamos esto o aquello, y nosotros ¿qué? Lo hacemos porque, como les dije hace rato, le creemos más al experto que dice que tiene conocimiento de lo que vas a hacer. Hazlo, yo sé cómo se hace, yo ya tengo mucha experiencia, tengo 20 años y ahí vamos nosotros atrás de él, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos sucede? Lo mismo que les sucedió a ellos. Entraron en una ¿qué? Gran tempestad. Ellos empezaron yendo bien porque vieron que dice. Así es que no escucharon y prosiguieron adelante. Nos dice, estate quieto, nos dice a veces el Dios que nos quedemos quietos, pero en lugar de estarnos quietos, como no nos agrada el lugar donde estamos o lo que estamos ganando, a veces nos cambiamos de trabajo, hermanos, porque no nos agrada el trabajo o no estamos ganando bien.
Y el Señor nos dice, quédate ahí, o alguien nos dice, el hombre de Dios nos dice, quédate ahí, estás bien. Pero nosotros no estamos conformes, no estamos bien, no nos gusta ver nada ahí, así es que nos embarcamos a otro trabajo para alcanzar nuestro objetivo, no el de Dios. Igual como le sucedió a este centurión, ¿verdad? Que cuando vio un soplo de una brisa del sur, creyó que ya tenía lo que deseaba. ¿Y qué hizo? Levantó anclas y continuó su viaje. Así nos sucede a nosotros. Recogemos nuestras cositas de ese trabajo porque no nos agrada, no queremos invernar ahí y nos vamos. Cuando Dios nos mandó a ese trabajo, a que nos quedásemos ahí, pero nosotros ¿qué? Vemos que para allá la brisa del sur está ya más bonita, más despacito, nos levantamos y nos vamos para allá, emprendemos un viaje. Pero gran sorpresa, mis hermanos. En no mucho tiempo dio contra la nave un viento huracanado. En otras palabras, por no escuchar el consejo del hombre de Dios, ahora se fueron a meter solos a la tormenta. Así nos sucede a muchos de nosotros. No escucháramos al hombre de Dios o a Dios mismo, que en muchas ocasiones nos dice que no, pero nosotros vemos que el viento sopla con una brisa muy suavecita, que nos parece favorable, y a nosotros si nos lanzamos a navegar por no esperar, ¿qué nos sucede? Nos vemos en medio de ¿qué? De pronto en medio de una ¿qué? Gran tempestad y tormenta, como le pasó a estos hombres. Y ya cuando estamos en medio de esa tempestad, que Lucas la describió, como dice, también como una furiosa tempestad, lo describió así, no pequeña, o sea que no era pequeña. Mis hermanos, como dice en su palabra, siendo una furiosa tempestad la que nos toma, nos agarra y empezamos a perder la ¿qué? La esperanza de salir de ahí. La esperanza de salir con vida. Y luego estamos arrepentidos, ¿verdad? ¿Por qué me moví de ese lugar? Allá estaba bien. Pues empezamos a decir, ¿para qué emprendí este nuevo negocio? Si donde yo estaba bien, en el que tenía estaba bien, me estaba yendo bien, ¿qué ando buscando? ¿Estamos buscando qué? Estamos, según nosotros, buscando algo mejor, pero nos agarra una tempestad y nos da una zarandeada, una maltratada, que perdemos la esperanza de salir con vida como estos hombres. Pero mis hermanos, quiero decirles que nunca perdamos la esperanza, porque la esperanza viene de ¿qué? De la fe. De la fe, amén. De la fe, amén. Y si perdemos la esperanza, quiere decir que perdimos nuestra fe. Amén. Amén. Y en muchas ocasiones nosotros mismos somos los que caemos en esas tempestades que están en el mundo. Hay muchas tempestades en el mundo que está esperando que nosotros mismos caigamos en ellas. Nosotros mismos nos arrastramos a ellas. ¿Por qué? Porque no queremos invernar en donde estamos. ¿Cuántas ocasiones usted está en algún lugar bien y se va a otro y luego le sucede alguna cosa? Es por lo mismo, porque nosotros no queremos estar allí, pero el Señor nos está diciendo quédate ahí. Y puedo hablar también de la iglesia, a veces nos dice quédate en esa iglesia, pero nosotros no queremos, ahí no está bonito, ahí no hay música, ahí no hay grupo, ahí no hay esto. Empezamos a buscar y nos queremos ir a otro lugar, cuando el Señor nos tenía ahí por una razón. Todas las cosas que hace el Señor es por un propósito. Amén, amén. Amén. Así es que recuerden, si perdemos la esperanza, quiere decir que hemos perdido la fe. Amén. Amén. Porque Aleluya. la esperanza viene de la fe. Y les digo, esas tormentas que están en el mundo, está esperando esas tormentas que cualquier creyente caiga en ellas. ¿Para qué? Para que perdamos la esperanza. Y si perdemos la esperanza es que perdimos la fe. Eso es lo que quieren esas tempestades que hay, que nos están esperando. Se siente como una brisa suave, pero cuando usted entra ahí es cuando lo pesca esa tempestad, y entonces usted es cuando aprovecha el enemigo para que se tambalee tu fe y tu esperanza. Así es que tenemos que tener cuidado, hermanos. Ahí entonces Pablo, en el 21, vamos, 27-21.
les reclama, ya en medio de la tempestad, ya cuando están en medio de todo, no habían comido, mis hermanos, porque estaban, ¿qué? Estaban en una situación difícil. Entonces Pablo dice ahí en el 21, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Así es que Dios nos exhorta, hermanos, por medio de su palabra, por medio del ministro, por medio del pastor, pero nosotros no hacemos caso. Y no crean que solamente a ustedes, también al pastor, viene un hermano y le dice, pastor, no puede hacer esto, porque... Pero el pastor a veces se cree que él es el que Dios lo ha escogido y toma una decisión en la iglesia y comete errores y cae en una tormenta, en una tempestad también. Todos estamos expuestos, hermanos, todos. No crean que solamente ustedes, no solamente los de aquella iglesia, los de la otra iglesia, todos estamos expuestos a caer en tempestades por nuestro propio pie. Amén. Amén. Porque somos, ¿qué? Somos, nos está como quien diciendo, acá está mejor, allá está mejor, ven. Y cuando nosotros entramos es cuando nos toma la tempestad, hermano. Así es que tenemos que tener cuidado. Así es que Dios nos exhorta por medio de su palabra, por medio de los hombres de Dios, por medio de sus siervos, nos exhorta y nos dice así como de que no debemos de hacerlo. Nos dice y nos dirá que no temamos, que sigamos adelante también. Nos va a decir también el hombre de Dios, el siervo de Dios, también nos va a decir, cuando ya nos ve en medio de la tormenta, ¿qué te va a decir? Te va a decir que sigas adelante, que no temas, que no pierdas la fe, que no pierdas la esperanza, que no perderás la vida, te va a decir. Aleluya. Quizá perdamos cosas, te va a decir, vamos a perder cosas como ellos perdieron, ¿qué? Perdieron toda su carga, perdieron todas las cosas. Vamos a perder muchas cosas en esas tempestades, cuando entremos en esas tempestades. Vamos a perder económicamente, a lo mejor, vamos a perder a lo mejor alguna propiedad o algún carro. Vamos a perder cosas que nosotros queremos, pero una cosa sí les aseguro, hermanos, la vida no la va a perder. Amén. Amén. Porque así ahorita lo vamos a ver porque Gracias, Cristo. en esas tempestades perdemos cosas que amamos, cosas materiales, las cuales son de valor tanto sentimental o económico, pero esas cosas no están deteniendo nuestra salvación. Debemos de dejarlas ir. Si nos deshacemos de ella, es más probable que salgamos victoriosos de esa tempestad, pero si nos aferramos a ellas, nos vamos a hundir junto con esas cosas. Nos vamos a ir al fondo del mar junto con esas cosas. Así es que en esos momentos de tempestad es mejor soltar las cosas. Amén. Soltar las cosas que vas a perder, las vas a perder, déjalas ir. Dios te va a sacar y te va a llevar a un lugar mejor. No te aferres a esas cosas, porque si no vas a ir también al fondo del mar, vas a perder tu vida también. Amén. Aleluya. Así es que mejor es arrojarlas, deshacernos, arrojarlas y que se las lleve la tormenta o que se vayan a lo profundo del mar. Y tú saldrás victorioso. Amén. Aleluya. Será más fácil para ti ya Gracias. cuando te quites todas estas cargas salir adelante. Vas a ir liviano, vas a estar más liviano. Va a ser más fácil que te salves. Amén. 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 Dice ahí en Hechos 27-22. ¿Qué les dice? Lo que les digo. Pero ahora te exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y lo hay en el 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy yo y a quien sirvo. Y en el 24 diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. En el 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me lo ha dicho. Aleluya. En el 26, con todo, es necesario que estemos en alguna isla. Amén. Amén. El hombre de Dios o la palabra de Dios te va a venir a decir esto. Nos va a exhortar y nos va a decir que nos animemos, que sigamos adelante, que se van a perder cosas de nuestra vida, vas a perder cosas de tus pertenencias, pero ¿qué? Pero va a ser que vamos a ser
salvados, no vamos a perder nuestra vida, porque es necesario, hermano, que vayamos a donde el Señor nos ha enviado. Aquí el Señor había enviado a Pablo a Roma. No crean que era una casualidad, Dios lo había enviado. Hermanos, ¿por qué el hombre de Dios habla así, con una esperanza y fe inquebrantable? ¿Por qué cuando usted ve a un hombre de Dios dedicado completamente a Dios, usted va a ver que está en medio de la tempestad y aún le va a hablar de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque tiene una fe y una esperanza inquebrantable. No importando lo furioso que sea la tempestad, no importando qué tan grande sea el peligro, no importando si está enfrentando a la misma muerte en ese momento, mis hermanos, porque este siervo de Dios ha hecho como Pablo, que pudo dar todo lo que era ganancia y ahora lo estimaba como pérdida por amor a Cristo. ¿Recuerdan esa escritura? Es mejor deshacernos de todas esas cosas que nos pueden hacer hundir en la tempestad y darlas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren, mis hermanos, un hombre que cree en su corazón que Dios es uno y que tiene nombre, sobre todo nombre, y su nombre es Jesús, y cree que este Jesús no es otro más que el mismo Dios único que vive para siempre y que se ha levantado de los muertos y ha resucitado, este que cree así podrá perder todo, pero nunca la esperanza, la fe, porque un hombre así confía en Dios y sabe que nunca lo dejará ni lo abandonará. Aleluya. Y que aún en esa tempestad el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aún después de todos estos años, sigue obrando en su creación. Amén. Amén. Él sigue obrando en su creación, hermanos. Él sigue Gracias, cuidándonos, Él sigue salvándonos de todas estas cosas, aunque nosotros tuvimos la culpa de irnos a meter, así como ellos tuvieron la culpa de irse a meter a esta tempestad. En esta gran tempestad que estos hombres pasaron, siempre estuvo la mano de Dios obrando, hermanos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aunque ellos no hicieron caso a la recomendación de Pablo, aún así Dios no dejó que naufragaran y perdieran su vida. Amén. Así como dijo Pablo que se perdería todo hasta la nave, pero en ninguna vida, así sucedió. Todo esto pasa porque Dios es bueno, y aunque nosotros en muchas ocasiones buscamos los problemas, Él aún así nos saca con vida de esos problemas, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y ese propósito se cumplirá, hermanos, se cumplirá, no porque por nuestra culpa o por nuestra, a veces, necedad caemos en esas tempestades, no por eso vamos a morir, porque aún el Señor tiene un propósito en nuestra vida. Y Él no va a dejar que mueras hasta que cumplas tu propósito. Amén. Él tiene. Amén. 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 Cristo vive, Cristo vive. Y aunque nosotros, como les digo, en muchas ocasiones buscamos los problemas, Él aún así nos va a sacar de esos problemas con vida. Amén. Amén. Veamos, Dios tenía un propósito. Aquí vamos a ver por qué razón no dejó que perdiese la vida ninguna de las personas que iban con Pablo, porque Dios tenía un propósito para Pablo. Este sería su último viaje, aunque no lo cuentan como misionero. Dios lo llevaba con un propósito para que predicara el evangelio en Roma. Amén. 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 Como habían sido los deseos primeros de Pablo de ir a Roma. En Hechos 19, Pablo expresó su deseo de ir a Roma. Estuvo en Efesos como 3 meses predicando y le vino un deseo de ir a Roma, así lo expresó en Hechos 19:21. Hechos 19:21. Amén. ¿Qué dice? Pasadas estas cosas, Pablo se propuso, no en su mente, no en su pensamiento, sino en qué? En su espíritu, ir a Jerusalén después de recorrer a Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Amén. Amén. Este deseo, mis hermanos, se lo puso Dios por medio del Espíritu Santo en su corazón. Y ya después vamos a ver cómo Dios obra de una manera singular en la vida de Pablo.
y especialmente para ponerlo en Roma. Primero lo apresan con acusaciones falsas y lo llevan al concilio de los judíos. Luego el gobernador Félix, el cual deja el cargo y llega este otro gobernador Festo, el cual Pablo apela a ser llevado a César. Y así con todo esto no es que era obra del hombre. Todo esto aconteció para que el propósito de Dios se cumpliera en Pablo, el cual Dios se lo expresó ya en el capítulo 23, ahí de Hechos 23:11. Era un propósito de Dios llevarlo, por eso en esa tempestad no perdieron la vida nadie, mi hermano. Era el propósito de Dios, Dios estaba ahí y tenía que cumplirse el propósito que tenía en Pablo. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amén. Amén. Así es que tenía que un propósito grande el Señor en Pablo. ¿Cómo lo iba a dejar morir en esa tempestad? ¿Cómo lo iba a dejar que perdiera su vida con todos los demás en esa tempestad? Por eso el Señor estaba obrando siempre, hermanos. El Señor siempre está obrando en donde quiera que nosotros nos metamos, no importa. Como les digo, a veces por nuestra insensatez nos metemos en problemas que no tenemos necesidad de hacerlo, pero el Señor nos saca. Así como a ellos los hizo salir con vida, nos saca con vida, nos da la salvación. ¿Para qué? Porque Él tiene un propósito en cada vida de nosotros. Él tiene un propósito y no nos va a dejar ir, hasta que se cumpla el propósito que Él tiene en cada uno de nosotros. Así es que, mi hermano, no importa en qué tempestad te has metido y a lo mejor estás perdiendo las esperanzas de salir bien librado, quiero decirte esta noche, como Pablo le dijo a toda esa tripulación, los exhorto, mis hermanos, a tener un buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de nuestra nave, de la nave. Quizás perdamos el carro, como la hermana, en algún choque, quizás perdamos alguna cosa en alguna otra situación, pero recuerden, no vamos a perder la vida. Amén. Amén. Y hablando de eso, también yo tuve un percance pequeño hoy. También tuve un corte pequeño que le di a alguien. Pero todavía no se pierde la nave, quedó todavía salva. Pero como les digo, el Señor nos va a proteger, nos va a cuidar, porque tiene un propósito en cada uno de nosotros y no nos vamos a ir de este mundo hasta que se cumpla el propósito. Gloria a Dios. Y cuando nos vayamos, nos vamos a ir con una fe, con una esperanza de la resurrección de los muertos. Amén, amén. En otras palabras, mis hermanos, los exhorto a que dejes ir todas esas cargas que te están hundiendo y no perderás tu vida, sino que la salvarás. Porque Dios tiene un propósito para ti, promesas que no se han cumplido aún en ti, trabajo que tienes que desarrollar para Dios que no lo has hecho, así como Pablo, que Dios aún no había terminado con todo el propósito para lo cual lo estaba usando. Así le dijo, así es necesario, mi hermano, que testifiques de mí en muchos lugares. Así igualmente nosotros, hermano, Aleluya. es necesario que nosotros testifiquemos de nuestro Señor Jesucristo en muchos lugares todavía. Así es que no tema, hermano, todavía no es el fin. Estamos aquí porque el Señor nos tiene aquí, hermano. Pueden pasar, como les dije, tempestades, van a venir cosas, problemas, van a venir muchas cosas, hermanos. Pero recuerden una cosa, que el Señor está con nosotros. A veces se mira como que ya no está el Señor con nosotros, pero aún así el Señor está obrando. Aleluya. Así como obró con esta tempestad para estos hombres, así el Señor está obrando en cada uno de nosotros. A lo mejor tengas un problema difícil en este momento, a lo mejor estás pasando por una situación que no le encuentras solución en tu mente, en tu pensamiento, pero recuerda que el Señor está contigo y que te va a sacar de esa tempestad, te va a sacar de esa tempestad y te va a sacar vivo, hermanos. No debemos de perder nuestra esperanza, sino solamente tenemos que creer las promesas que el Señor tiene para nosotros. Tienen muchas promesas que aún no se cumplen, hermanos. Aleluya. Así es que yo no sé si usted se quiera ir sin recibir las promesas que el Señor tiene para usted. Si no se quiere ir, solamente suelte todas esas cosas que lo están atando a esa tempestad y saldrá
ligeramente de esa tempestad. Amén. Si usted se Amén. aferra a esas cosas que lo están deteniendo, esas cosas pesadas que tiene, que lo detienen para salir de esa tempestad, va a durar más tiempo en la tempestad, hasta que se decida de soltarlas, dejarlas ir. A veces tenemos que perder cosas, hermano, para seguir a Cristo, para que alcancemos la salvación. Yo se lo digo por experiencia propia, porque así me sucedió a mí. Yo tuve que soltar las cosas a las que yo estaba aferrado para poder llegar a Cristo verdaderamente como Él me llamó. Porque a veces nosotros somos los que detenemos las bendiciones por estar aferrados, por estar amarrados, por estar deteniendo lo que el Señor quiere que sueltes. Así es que, hermanos, vamos a dejar esas cosas, y no perdamos la esperanza en esa tempestad que estemos pasando. Vamos a seguir adelante, tenemos que tener ánimo. Amén. Pues no habrá ninguna pérdida de vida, hermano. Aleluya, Ninguna pérdida de aleluya, vida, porque- aleluya. Amén. Amén. Amén, aleluya. Mis hermanos, tenemos que testificar este evangelio en muchos lugares aún. Tenemos que llevar este evangelio a muchos lugares. El Señor nos está preparando. El Señor nos va a sacar de cualquier tempestad, por más furiosa que sea, por la cual estés pasando. No detendrán ninguna tempestad, por más furiosa que sea, va a detener el propósito de Dios en tu vida. Aleluya. Por lo cual, por más difícil que te parezca, saldrás vivo de ello y Dios te bendecirá y te usará de una manera extraordinaria. Amén. Dice el Señor, he aquí, vengo pronto, no pierdas la esperanza. Aleluya. El plan es que todos los que crean y guardan mi palabra estarán conmigo en el paraíso. El Señor nos exhorta a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida, se lo vuelvo a Aleluya. repetir, entre nosotros, sino solamente de la nave. Amén. Amén. Y esas son cosas materiales. Nosotros Dios, vamos a salvar gracias. nuestra vida porque vamos a estar ¿qué? Con Él, porque el Señor viene pronto, hermano. Amén. No perdamos la esperanza, porque si pierde la esperanza, pierde la fe. Y si pierde la fe, está perdido, hermano. Amén. Amén. Eso es todo lo que les tengo este mensaje. Vamos a ponerlo de pie. Vamos a pedirle al Señor que siempre tengamos esa esperanza y que creamos lo que Él tiene escrito en esta palabra. Que lo creamos así como le Gracias, sucedió a Padre Pablo, Santo. que él creyó, él sabía que iba a llegar a ese lugar.